Hola, buenas tardes. Eh, Vamos a seguir viendo la materia. Voy a compartir el PDF. No recuerdo dónde quedamos en la clase anterior, así que vamos a empezar a ver desde acá. Propiedades ópticas. Eh, Dentro de las propiedades ópticas está la diafanidad. Diafanidad. Dentro de las propiedades ópticas, la más común, ¿cierto? Obviamente el color, el brillo, pero también está la diafanidad. Arriba tenemos un diamante, ¿cierto? A la izquierda, sin pulir, así como se encuentra de forma natural en la naturaleza. Al medio tengo una varitina y a la derecha tengo una galena, que es una mena de plomo. Entonces, ¿qué podemos aprender de las propiedades ópticas? Básicamente van a depender de la manera como la luz se refleja o se refracta en los minerales. Y de acuerdo con, obviamente eso va a depender de las características de la estructura y la composición del mineral, ya la estructura cristalina y su composición. La diafanidad. Si la luz se refracta coherentemente, el mineral será transparente, así como el vidrio. Un ejemplo de ello es el diamante, ¿cierto? Y el espato de Islandia. Si lo hace de manera incoherente, o sea que la luz atraviesa, pero desordenadamente, los rayos cambian de dirección, será translúcido ese mineral, pero no transparente. O sea, no puedo leer, por ejemplo, un papel a través de él. Un ejemplo de eso es la varitina. Pero si la luz se refleja o es absorbida, como en el caso de la galena, hablamos de que la muestra o el mineral es opaco, ¿ya? Opaco. Entonces, en general, cuando vemos un color de algo es porque está reflejando esa gama o esa frecuencia de luz, por eso la vemos verde, rojo, ¿ya? Que todo lo demás es absorbido y solamente se refleja esa frecuencia de luz blanca. Brillo. ¿Qué es lo que es el brillo? Es el grado de reflexión que experimenta la luz en los cuerpos opacos, ¿ya? ¿Cómo es la reflexión en un cuerpo opaco? Si la reflexión es coherente, la superficie de rebote es pulida, ¿ya? Como un espejo. Nos hablamos de brillo metálico. El brillo sea máximo en el brillo metálico, ¿ya? La galena tiende a tener brillo metálico, si se dan cuenta. Si la reflexión es incoherente, la superficie de rebote es rugosa. La superficie de rebote es rugosa. El brillo será mate, ¿ya? O también hay brillo terroso, brillo terroso. El color de los minerales. Bueno, dependiendo de la forma como la luz se refracte, se refleje o se disperse, nuestros ojos percibirán los colores de los materiales desde claros a oscuros y en tonalidades que van del azul al rojo, ¿ya? La luz visible va del azul al rojo. Pero después del azul viene, ¿cómo se llama este? Eh, el ultravioleta, ¿cierto? Y después del rojo, el infrarrojo, ¿ya? Pero no son visibles a nuestra vista. Podemos encontrar minerales opacos, metálicos y transparentes, ¿ya? Por ejemplo, la plata se dice que es blanca, la galena se dice que es gris. ¿Qué significa que sea blanca la plata? Que refleja toda la luz blanca del espectro de luz visible. Si uno combina todos los colores del arco iris, va a obtener el blanco. El gris, si algo es gris, significa que la materia con que está constituido o con que está pintado algo es capaz de absorber toda la radiación del espectro de la luz visible menos la del color gris. Por eso nosotros lo vemos gris. En el caso del amarillo del oro, lo mismo, ¿cierto? Absorbe toda la radiación, todo el espectro de luz visible menos el color amarillo. Lo mismo con el rojo del cobre, el amarillo del azufre, el rojo del cinabrio, ¿ya? Entonces el azufre es amarillo, el cinabrio es rojo.
la malaquita es verde y azul es la azurita, ¿ya? Azurita es azul. Pero a veces no basta con el color para identificar un mineral. Por ejemplo, la azurita y la chalcantita, ambos óxidos de cobre, los dos son azules y se ven iguales. Entonces no basta con saber el color de un mineral. En el caso de la malaquita, todos la conocemos, ¿cierto? Se utiliza para como piedra ornamental, generalmente acompañada de la plata. El rojo del cinabrio, por ejemplo, tiene brillo adiamantino, o brillo diamantino también se llama, porque se parece mucho al diamante, ¿ah? El brillo del cinabrio. En el caso del azufre, tenemos azufre terroso, de brillo terroso y de brillo vitrio. También hay brillo vitrio, o sea, se parece al vidrio. Va a depender del tamaño de los cristales. El rojo del cobre es un rojo metálico, ¿cierto? Se está hablando del cobre nativo. Lo mismo el brillo del oro es un brillo metálico, ¿ya? Todos, todos son elementos opacos. Al final dice la coloración no es un indicador único en los minerales, ya que en una misma especie de mineral o en un mismo ejemplar puede variar, ¿ya? O sea, si estamos viendo, por ejemplo, ahí tengo amatista, ¿cierto? Y veo que hay variación de colores. Puede ser por algunas partes pueden ser por cómo llega la luz, ¿cierto? Algunos con sombra, otros no, pero otros definitivamente tienen diferencias de colores, como vemos ahí que hay aparentemente un diamante verde, vemos que tiene distintas tonalidades de color verde. Aquí hay otra cualidad óptica que se llama espectro. Espectro sabemos que es un sinónimo de espíritu, ¿cierto? Fantasma. Es algo así lo que ocurre cuando es atravesado por la luz. Si se dan cuenta, al ver esta pieza, que es un espato de Islandia, hay una línea negra atrás, ¿cierto? Pero esa línea negra la luz se refracta de tal forma que forma la línea negra principal perpendicular al ángulo de incidencia, ¿ya? En cambio, y además se tiende a formar como una doble imagen paralela, ¿cierto?, a la línea real, ¿ya? Todo eso ocurre eh, con lo que llamamos espectro o birrefringencia. Es la forma como se descompone la luz al refractarse oblicuamente en el material. Cada onda, perdón, de luz penetra el material con diferente dirección. Por la anisotropía, algunas pueden reflejarse sobre caras internas del cristal, otras pueden quedar absorbidas y otras pueden atravesarlo. Como consecuencia, el mineral puede presentar irisación, como en ciertos piroxenos y feldespatos, o birrefringencia, doble imagen por doble refracción, lo que tenemos acá, ¿cierto? Doble imagen por doble refracción. Eso sería birrefringencia. Y en el caso anterior, cuando hablamos de irisación, es cuando se desvía la luz y queda marcando una línea perpendicular a la línea original. Todo eso tiene que ver cómo se refracta la luz dentro del cristal. Entonces, esto que tengo acá es un espato de Islandia. Perdón. Aquí tengo un hierro oligisto. Hierro, la gente dice fierro oligisto, pero es hierro oligisto. Y están mostrando la huella que deja al pasar ese hierro oligisto por una pieza de porcelana áspera, de color blanca. ¿Ya? A eso le llamamos raya. Entonces, cada mineral, al pasarlo por una superficie más dura, va a dejar una huella, y a eso se le llama raya. Es el color del polvo resultante de frotar o triturar una muestra sobre la superficie de un objeto de porcelana blanca áspera. La dureza de esa porcelana es de alrededor de 7. Por lo tanto, siempre el elemento más duro va a rayar, ¿cierto? O desgastar el elemento más blando. En este caso, como la porcelana es más dura, al pasar el hierro ligisto, ¿cierto? Va a quedar el hierro ligisto
en la capa de porcelana, pero no se ve negra como se ve el mineral en sí, ¿cierto? Lo vemos como azulado o negro, sino que deja una raya de color roja, ¿ya? Cuando uno busca dejar huella de un mineral, se tiene que pasar sin cargarlo, ¿ya? Sin cargarlo. Lo mismo que hablamos cuando pasamos, por ejemplo, una navaja, una cortapluma sobre una ventana. Al pasarla, ustedes se dan cuenta que no raya la ventana. ¿Por qué? Porque el vidrio es más duro que el acero, ¿ya? Pero si la paso esa misma navaja sobre una calcita, un cristal de calcita, va a quedar una raya blanca. ¿Por qué? Porque el acero es más duro que la calcita, ¿ya? ¿Cómo puedo rayar el vidrio? Con un trozo de cuarzo. Si tengo un trozo de cuarzo y lo paso por encima de un vidrio, como el cuarzo es más duro, va a rayar el vidrio. Entonces la raya y la dureza están muy relacionadas, ¿ya? Ordinariamente el color de la raya es más claro que el del mineral en general, ¿ya? Y muchas veces de distinto color. Así, por ejemplo, el hierro ligisto, que es negro, da una raya roja, como pueden ver ahí en la imagen. La pirita, que es de color amarilla, ¿cierto? Produce una raya negra. La pirita, ¿cierto? Que es de color amarilla, brillo metálico, produce una raya negra. ¿Se entendió el concepto de raya? Sí, profe. Otra propiedad importante de los minerales son eh, las características electromagnéticas, las características o propiedades electromagnéticas que tienen los minerales. Por ejemplo, la magnetita es magnética en el sentido que un imán o un electroimán va a atraerla fácilmente. ¿Por qué? Porque tiene mucho hierro y el hierro es el que es magnético o tiene la capacidad de ser atraído, ¿cierto?, por los imanes. Entonces las propiedades electromagnéticas se relacionan con la manera como responden los minerales a las fuerzas eléctricas y magnéticas. Tenemos, por ejemplo, la conductividad eléctrica, ¿ya? En general, los metales son muy buenos conductores de electricidad. En general tiene que ver con el ordenamiento, ¿cierto? Y con los electrones más externos de los átomos. Los minerales con enlaces puramente metálicos, como los metales nativos, son excelentes conductores eléctricos. Por ejemplo de eso, ¿cierto? Es el oro, el cobre, la plata, que son muy buenos conductores eléctricos. Aquellos en los que el enlace es parcialmente metálico y hay pocos electrones móviles, como en algunos sulfuros, son semiconductores, ¿ya? A eso le llamamos semiconductores. Las cerámicas, que están formadas por silicatos y arcilla, y los silicatos y los mismos diamantes, por su estructura interna, son minerales iónicos o de enlace covalente. Por lo tanto, no son conductores de la electricidad. La sal no produce la electricidad porque está compuesta de iones, no conduce, perdón. La sal no conduce la electricidad porque está compuesta de iones y los iones son fijos. Lo único que ocurre es que vibran, pero no se mueven. Entonces, lo que permite el paso de la electricidad, o lo que permite la electricidad, más bien dicho, es el movimiento de electrones de los últimos orbitales. Entonces, van pasando de un ion a otro, de una forma casi a la velocidad de la luz. Por lo tanto, eso es la electricidad. La piroelectricidad se produce cuando se desarrollan cargas positivas y negativas en los extremos de un eje cristalino por variación de la temperatura en el mineral. Por ejemplo, en la turmalina, cómo yo puedo cargar, por ejemplo, eléctricamente, por ejemplo, una barra de turmalina al frotarla, ¿ya? Entonces se tienden a polarizar las cargas. Por eso dice se produce cuando se desarrollan cargas positivas y negativas en los extremos. Eso me permite, por ejemplo, atraer trozos de papel. Lo mismo ocurre con una regla, ¿cierto? Una regla está para subrayar de plástico, tú la frotas por el pelo o por la ropa y uno la carga y se produce un desplazamiento de cargas positivas y negativas en su extremo. La piezoelectricidad se presenta cuando se produce electricidad al presionar un cristal sobre un eje.
Por ejemplo, eso ocurre con el cuarzo. Y esa cualidad de generar electricidad es la que se utiliza, por ejemplo, en las celdas fotovoltaicas. Y vemos cómo un fotón, ¿cierto?, libera un electrón en el cuarzo. Y así como la luz solar puede generar electricidad a través de una celda fotovoltaica que está hecho de sílice. El magnetismo. Cuando los minerales son atraídos por imanes o electroimanes, la magnetita, la pirrotita, la ilemnita y las hematitas son imanes naturales, ¿ya? Bueno, en el caso de la magnetita es atraída, ¿cierto?, por un imán, por su alto contenido de hierro, lo mismo con la pirrotita con la pirrotita. Y hay otros hematitas, por ejemplo, que es un óxido de hierro, que son imanes naturales. Vimos los sistemas cristalinos, aquí los vamos a repasar. Tenemos el sistema cúbico, el ortorrómbico y el tetragonal. Sabemos que todos los minerales, ¿cierto?, cristalizan, y estos van a cristalizar según el sistema cristalino al cual pertenezcan, ¿ya? Entonces van a tener características que identifica cada uno de estos sistemas cristalinos. En el caso de la fluorita o la halita, por ejemplo, que es cloruro de sodio, pero se llama como mineral halita, sabemos que pertenece al sistema cristalino cúbico. Y pertenece a ese sistema porque cumple ciertas características. Lo mismo con el olivino, que pertenece al ortorrómbico, y el zircón, que pertenece al tetragonal, ¿ya? Al sistema cristalino tetragonal. Las formas de los minerales presentan 7 sistemas cristalinos que generan a su vez 14 redes espaciales, las llamadas redes de Bravais, como las vimos antes. 7 con la geometría de las esquinas, o sea, iones en las esquinas de las celdas unitarias, y 7 de repetición, tomando lugares interiores del cristal, ya sea en las caras o al interior de la unidad en el centro, ¿cierto? En el centro de la celda unitaria. Algunos minerales pueden presentar estrías o bandas, también maclas, formas de empotramiento de uno con otro. Son como defectos eso, ¿ya? Las bandas y las maclas, propias de cada especie. Los sistemas cristalinos son las celdas unitarias posibles de los cristales. Las células elementales o celdas unitarias es lo mismo, tienen características específicas dependiendo del sistema cristalino que pertenezcan. Entonces sabemos que la unidad básica de todo mineral no es el átomo, no es el ion, es la celda unitaria o la célula elemental, que es la forma más pequeña o más básica en que va a cristalizar un mineral. A esa se llama celda unitaria o célula elemental. Estas se van agrupando, ¿cierto? Y después yo puedo ver los cristales visiblemente, porque se agrupan millones de estos. Millones de celdas unitarias generan un cristal visible. Pero ahí vemos que están todas, por ejemplo, con esa cara paralela. Por eso veo una cara bien clara. Todas tienen ese mismo ángulo entre esta cara y esta otra. Por eso ocurre eso, ¿ya? Los sistemas cristalinos, entonces, son las células elementales posibles de los cristales. Pueden darse 32 clases por la disposición de ángulos y ejes, y 230 grupos espaciales. Para las formaciones siguientes, A, B, C y D, los vamos a considerar como ángulos, ¿ya? Y A pequeña o minúscula, B, C y D minúscula van a ser los ejes de los cristales. Entonces, en el sistema cristalino cúbico, o también llamado isométrico, tiene forma de dado, ¿cierto? Tiene forma de dado la celda unitaria. ¿Y qué es lo que se cumple? Que el ángulo A es igual al ángulo B, es igual al ángulo C, y todos miden 90 grados. También tengo que A es igual a B y es igual a C, o sea, los 3 lados son iguales. En la simetría tenemos 4 ejes ternarios. 4 ejes ternarios. ¿Se acuerdan de lo que era un eje ternario? Que el motivo se repite cada 120 grados, ¿cierto? Ejemplo de este sistema cristalino o de minerales que cristalizan en el sistema cúbico es la halita, la pirita, la fluorita y el oro nativo. Interesante, el oro nativo cristaliza de forma cúbica.
Después tenemos el sistema ortorrómbico, de base rectangular y altura perpendicular a la base, en donde tengo que A es igual a B y es igual a C, y todos tienen 90 grados. Pero tengo que los lados son todos distintos. El lado A es distinto al lado B y el B es distinto al lado C, con tres ejes de sistemas binarios, o sea, el motivo se repite cada 180 grados. Ejemplos de este sistema cristalino son los siguientes minerales: el olivino, la aragonita, el vitriolo de níquel y la marcasita. Todos son ejemplos del sistema ortorrómbico. Después tengo el sistema tetragonal. La base es un cuadrado y la altura es perpendicular a la base. Aquí tengo que el ángulo A es igual al ángulo B y es igual al ángulo C, y todos miden 90 grados. Y tengo que los lados o las aristas de la celda unitaria, tengo que A es igual a B, pero es distinto de C, con un eje tetragonal en la simetría, Ejemplos de minerales del sistema tetragonal es el zircón, la calcopirita, el rutilo y la pirolucita. Espérenme un poquito, por favor. Al tiro activo. Ya. Necesitaba sonarme. Ya, ahora tenemos el sistema romboédrico, el hexagonal y el monoclínico, ¿ya? Dentro del sistema romboédrico también se llama este sistema trigonal. El romboédrico también se llama sistema cristalino trigonal. Antes formaba parte del hexagonal. A es igual a B es igual a C. O sea, los tres ángulos son iguales pero distintos de 90 grados. Y las aristas, ¿cierto?, de la celda unitaria son todas iguales. A es igual a B y es igual a C, con un eje de simetría ternario. Ejemplo de esto son los siguientes minerales: la dolomita, la magnesita y la calcita. Entonces, estos tres minerales pertenecen al sistema romboédrico. Para el sistema hexagonal, es de base hexagonal con 4 ejes, siendo las tres de bases iguales, Y tengo además que A es igual a B y es igual a C, y todos son de 90 grados, estos ángulos. Y hay un ángulo D que es de 120 grados, ¿ya? Porque es de base hexagonal. Y además tengo que A es igual a B y es igual a C. 3 catetos son iguales, excepto el cateto D, que es distinto, o la arista D, que es distinta, con un eje hexagonal de simetría. Ejemplo de minerales del sistema hexagonal es la pirrotina, el berilo o berilio, la nefelina y el grafito. Un ejemplo de berilio, que es el más valioso, es la esmeralda, ¿ya? La esmeralda. Sistema monoclínico, con base rectangular y altura perpendicular a un solo eje. A es igual a B y A y B miden 90 grados, pero C es distinto, tiene un ángulo distinto a 90 grados. Y tengo que las aristas A es distinta a la B y es distinta a la C. Todas las aristas son distintas y tiene un eje de simetría binario, ¿ya? O sea, el motivo se repite cada 180 grados. Ejemplo de minerales del sistema monoclínico es la moscovita, la biotita, que son las micas, ¿cierto?, el yeso y la ortoplasa. En el sistema triclínico tengo que se da que los tres ángulos son distintos a 90 grados y además son distintos entre sí. A es distinto a B y B es distinto a C, y asimismo son distintos a 90 grados. Y tengo que las aristas son todas distintas también. A
es distinto a B y distinto a C. Es un sistema cristalino sin ejes de simetría. ¿Ya? Es como el más complejo de los sistemas cristalinos. Solo existe un centro de simetría. Ejemplo, las plagioclasas, la caolinita, la chalcantita o calcantita, que es lo mismo chalcantita que calcantita, y la cianita. Ahí tengo ejemplos, ¿cierto?, de estos minerales. Arriba tengo la magnesita, arriba tengo el berilio o berilo, y también tengo la moscovita, que es una mica. Ahora vamos a ver algunos silicatos. Arriba tengo una biotita, que es una mica también, la hornblenda y la augita. De acuerdo con la composición química, los minerales también pueden agruparse, ¿ya? Y los podemos agrupar en silicatos, óxidos, sulfuros, sulfatos, carbonatos, elementos nativos y otros grupos menores, ¿ya? Entonces, de acuerdo a las características o a la composición química, los minerales también podemos agruparlos, ¿ya? No por sus propiedades físicas ni ópticas, sino más bien por su composición. Entonces tenemos los silicatos, los óxidos, los sulfuros o sulfuros, sulfatos, carbonatos, elementos nativos y otros grupos más pequeños. Los silicatos son el grupo más grande, ¿cierto? Se subdividen en ferromagnesianos y no ferromagnesianos. O sea, algunos tienen ion hierro y magnesio y otros no tienen el ion hierro y el magnesio. Se trata de la unión de un catión más el anión SiO4, que es lo que lo hace silicato. Los ferromagnesianos son silicatos de hierro y magnesio, oscuros y pesados, obvio, porque el hierro y el magnesio tienen un peso atómico importante, ¿cierto? Sobresalen la biotita, una mica negra con raya blanca y laminado débil. Ahí arriba a la izquierda la tengo. Entonces, la biotita es la mica oscura, ¿cierto? Negra, llamada, con raya blanca y laminado débil. La hornblenda o hornblenda de brillo vitrio, tiene brillo vitrio, es un tipo de anfíbol verde oscuro y negro, un tipo de anfíbol verde oscuro y negro. Entonces, cuando hablábamos de los piroxenos y anfíboles, es porque son minerales oscuros, ¿cierto? Dice que la ornablenta es un anfíbol verde, oscuro y negro, y el clivaje muestra ángulos agudos. Es como tiende a quebrarse. La agujita, tipo de piroxeno con fracturas concoideas, ¿ya? Entonces los anfíboles y los piroxenos son los minerales oscuros que le dan la parte oscura, por ejemplo, a la monzonita cuarcífera como roca o al granito, de iguales colores al anterior, ¿ya? Pero mostrando clivaje en ángulos casi rectos. Estamos hablando de la agujita. La agujita tipo de piroxeno con fractura concoidea, de iguales colores al anterior, pero mostrando un clivaje en ángulos casi rectos. Los olivinos, tetraedros simples de estructura granular, color verde olivo, por eso se llama olivino, y con porcentajes variables de hierro y magnesio, ¿ya? Los no ferromagnesianos ahora, los silicatos no ferromagnesianos, por la ausencia del hierro y del magnesio. Entonces, son claros y menos densos, y es lógico, ¿cierto? Porque el hierro y el magnesio eh, son metales y son opacos, ¿ya? Entonces, cuando no hay hierro y magnesio, en general tenemos silicatos claros y menos densos. Entre ellos se incluyen el cuarzo, la moscovita y los feldespatos. Además, menos denso, ¿por qué? Porque decía que el hierro y el magnesio son, el peso atómico de estos átomos son altos, entonces obviamente son más livianos. Entre ellos se incluyen el cuarzo, la moscovita y los feldespatos. Cuando hablamos de feldespatos, estamos considerando el feldespato sódico y el potásico, ¿cierto? El feldespato sódico es la llamada plagioclasa y el feldespato potásico, el que se llama ortoclasa. Dentro de los feldespatos se encuentran las plagioclasas, una serie isomorfa que va desde la anortita,
feldespato cálcico hasta la albita, feldespato sódico. Otro feldespato es la ortoclasa, o también llamada ortosa, es un feldespato potásico, ¿cierto? Monoclínico y de color rosado. Ahí tenemos una al medio, un cristal de ortoclasa, que se ve que es rosado. También puede ser blanco o gris. Plagioclasa significa que el mineral rompe oblicuamente. ¿Ya? Eso es el significado de plagioclasa. Significa que el mineral rompe oblicuamente. Y ortoclasa, que rompe en ángulo recto. Entonces, uno puede distinguir si tengo los dos blancos, por ejemplo, si no sé si es plagioclasa o ortoclasa, si no es rosado, entonces voy a poder saber cómo rompe, ¿cierto? Si rompe oblicuamente va a ser plagioclasa, si rompe en ángulo recto es porque va a ser ortoclasa. El cuarzo es un tetraedro de silicio y oxígeno, un tetraedro de silicio y oxígeno, pero químicamente se anota como SiO2, ¿ya? SiO2. Es duro e incoloro. También puede ser blanco grisáceo, ¿ya? Arriba tengo un cristal de roca que es cuarzo puro. Entre sus variedades cristalinas se encuentran el cristal de roca, la amatista, que también es cuarzo, pero debido a que tiene ¿cómo se dice? Un componente adicional, eh, le da el color lila, ¿ya? La amatista, con un residuo que contiene, le da el color típico de la amatista, que es color lila. El jaspe también tiene unas características específicas, va a depender de los elementos que contenga, aparte de cuarzo. Lo mismo pasa con el ágata y el ónix, ¿ya? Todos son variedades cristalinas de cuarzo. Cristal de roca, la amatista, el jaspe, el ágata y el ónix. También dentro de los minerales agrupados por composición tenemos los óxidos, ¿ya? Los óxidos son la unión de un elemento con el oxígeno. Se caracterizan por ser menos duros que los silicatos, pero menos pesados que los sulfuros, ¿ya? Son menos duros que los silicatos, pero menos pesados que los sulfuros. En este grupo se encuentran las principales menas, ¿ya? O sea, los minerales, las rocas que me permiten obtener el mineral de interés. Por eso dice, en este grupo se encuentran las principales menas, vetas de un metal económicamente explotable. Por ejemplo, tengo los óxidos de hierro, los óxidos de magnesio, los óxidos de estaño, los óxidos de cromo y los óxidos de aluminio. Los prototipos son la casiterita, el corindón, la cromita, la hematita, la magnetita, pirolucita y cromita, que es un tipo de espinela, ¿ya? Entonces, por un lado, son óxidos de algún metal, pero a su vez tienen un nombre cierto característico, porque son minerales como la casiterita, corindón, cromita, hematita, magnetita. En el caso de la hematita y la magnetita son óxidos de hierro, ¿ya? Los sulfuros. Fíjense que dice que son menos pesados que los sulfuros, los óxidos. Y es lógico porque el azufre es más pesado, es un átomo más pesado, ¿cierto? En cuanto a peso atómico, que el átomo de oxígeno. Los sulfuros, unión de un elemento con azufre. El principal es la pirita, ¿cierto? Se encuentra allí las menas comercialmente más importantes de hierro, ¿ya? Bueno, aquí hay un error porque las menas más importantes de hierro son los óxidos, que es la magnetita, ¿ya? Pero sí, la pirita es un sulfuro de hierro, pero no es una mena del hierro, porque no se puede sacar hierro de la pirita, ¿ya? Sería muy costoso y muy contaminante además. Además que tiene poco contenido de hierro en relación a lo que tiene la magnetita, ¿ya? Entonces, los sulfuros, unión de un elemento con azufre, dice, se encuentran allí las menas comercialmente más importantes. El caso de hierro no, la plata sí, el cobre sí, mercurio sí, zinc y plomo, ¿ya? Pero para el hierro no es la mena más importante. La mena más importante es un óxido, que es la magnetita, ¿ya? Entonces tenemos sulfuros de plata, sulfuros de cobre, sulfuros de mercurio, sulfuros de cobre, conocemos varios, ¿cierto? La cobalina, la calcosina, la bornita, que son minerales importantes con un contenido alto de cobre,
En el caso del mercurio tenemos el cinabrio, ¿cierto? Que es un sulfuro de mercurio, que es la principal mena del mercurio. Tenemos el zinc, también que lo podemos obtener como sulfuro, y el plomo, en el caso de la galena, ¿cierto? La galena es un sulfuro de plomo, que es la mena principal del plomo. Sus prototipos son pirita, galena, esfalerita, calcosita, seguramente es calcosina, marcasita y cinabrio. Ahí tenemos ejemplos, está el corindón, en cuanto a los óxidos, pirolucita, esfalerita, en el caso de un sulfuro, y el cinabrio, que es un sulfuro de mercurio. Así es el cinabrio, ¿ya? Y ahí también hay cristales pequeños de cinabrio, ¿no? ¿Ya? Se notan los más grandes. Si uno mueve ese trozo, lo mueve, va a ver que esto produce un brillo para todos lados. Por eso se llama brillo adiamantino, porque son pequeños cristales que reflejan la luz para distintos lados. Entonces tienen brillo adiamantino, o diamantino también se llama. También tenemos los carbonatos. Son la combinación de un elemento más el anión carbonato, CO3. Ya todos los carbonatos tienen el ion CO3, el anión, perdón, CO3. Prototipos son la calcita, ¿cierto? Que es carbonato de calcio, que el que tiene la caliza. La calcita es el constituyente principal de las calizas y los mármoles, ¿ya? Y por lo tanto del cemento, porque las calizas son las que se utilizan para la fabricación del cemento. Su dureza es 3, el de la calcita. Es un mineral blando. Lo puedo rayar con una corta pluma, por lo tanto, ¿cierto? Por ejemplo, si yo tengo un alfiler o una corta pluma y paso ahí en ese cristal, va a quedar una raya blanca. Así voy a identificar que esto no es cuarzo, sino que es calcita, por ejemplo, porque también podría ser a simple vista cuarzo, ¿cierto? Para identificarlo también se agrega ácido clorhídrico diluido al 10%. Con un gotario se toma ácido clorhídrico y yo le echo una gotita a la calcita o a la dolomita o al mármol y va a efervecer. El ácido va a hacer una reacción química rápida al carbonato y me va a generar CO2, me va a generar dióxido de carbono, ¿Ya? Entonces, esa efervescencia es porque está saliendo gas, que es CO2, ¿ya? Por eso dice, para identificarlo se agrega ácido clorhídrico. Entonces ahí yo voy a, inmediatamente, si no tengo una corta pluma, voy a identificar que esto es calcita y no cuarzo, tirándole una gotita de ácido clorhídrico diluido. Lo hace efervecer. La dolomita que es carbonato de magnesio y calcio, es el mineral constituyente de la roca dolomía. La dolomía es una roca que contiene mucho dolomita. Da efervescencia con ácido clorhídrico, pero tiene que ser un ácido clorhídrico más fuerte, ¿ya? Al 50-60%. Finalmente, la malaquita, la cerucita y la magnesita también son carbonatos. La malaquita, la cerucita y la magnesita. Algunos tienen la malaquita también como óxido, ¿ya? Porque también contiene oxígeno. Como carbonato también contiene oxígeno, ¿cierto? Los sulfatos son la combinación de un catión más el anión SO4. Entonces los sulfatos son la combinación de un catión más el anión SO4. Anión, ¿por qué? Porque tiene carga negativa, ¿cierto? Se tiende a ir al ánodo. El catión, por el contrario, tiene carga positiva, o sea, se tiende a ir al cátodo, ¿ya? Porque tiene carga positiva, se tiende a ir al cátodo. En cambio, el anión, que tiene carga negativa, el SO4 menos 2, ¿cierto? Se tiende a ir al ánodo, que es de carga positiva. Prototipos de la anhidrita, el yeso, la chalcantita, la varita y la celestina. Esos son algunos sulfatos, ¿ya? La anhidrita básicamente es yeso deshidratado, ¿ya? Porque el yeso es anhidrita hidratada, por eso la otra se llama anhidrita. Tenemos la chalcantita, ¿cierto? Que es un sulfato, pero como tiene al anión SO4, también le llaman óxido a la chalcantita.
pero también es un sulfato porque tiene ese ion, el anión SO4, la barita y la celestina. Y ahí tenemos ejemplos, ¿cierto? Aquí de carbonatos, la calcita, la cerucita, el yeso, que son sulfatos hidratados, y la celestina, que no recuerdo bien lo que es. También tenemos el grupo de los elementos y el grupo de, se llaman grupos menores, donde están los fosfatos, los nitratos, ¿ya? Las sulfosales, los buratos, ahí están esos los llamados grupos menores. Dentro del grupo de los elementos hay cerca de 20 elementos que encontramos en la naturaleza de forma natural, sin combinarse químicamente con otros, o en ocasiones con mezclas homogéneas de dos o más. En general son muy escasos ya los elementos, los llamados grupos de elementos. Obviamente dentro de ese grupo está el oro, la plata, el cobre, ¿ya? El oro, la plata, el cobre. Y entre los no metales, el más conocido es el azufre, ¿cierto? Ahí tengo azufre, es un no metal y no está combinado con nada, es puro azufre. Generalmente lo encuentro cristales de azufre a la salida de las fumarolas de los volcanes o en la orilla del cráter de los volcanes. El grafito es carbón, ¿cierto? Carbón mineral. Y el diamante, que también es carbón mineral, pero con una agrupación distinta, ¿cierto? El sistema cristalino del diamante es distinto al sistema cristalino del grafito, ¿ya? Entonces, si bien están formados tanto el grafito como el diamante con solamente un elemento que es el carbón, cómo se agrupan hace la diferencia. Dicen que los diamantes se forman a gran profundidad donde hay muchas presiones, mucha presión. Y es por eso que no se forma carbón sino diamante. No se forma carbón coque sino diamante. Pero como el diamante es carbón, si yo lo tiro al fuego se va a quemar. Ojo con eso. Grupos menores. ¿Cuáles son los grupos menores? Comprende los subgrupos que son las sulfosales, los nitratos, los buratos, los tungstatos, los fosfatos, los boratos y los haluros. ¿Ya? Dentro de los haluros el más conocido es la halita, ¿cierto? Que es cloruro de sodio. Los haluros combinaciones de metales con elementos halógenos como el flúor y el cloro. Entonces los haluros son combinaciones de metales con elementos halógenos como el flúor y el cloro. Entre ellos tenemos la halita, que es la sal común, ¿cierto? También llamado cloruro de sodio. Químicamente se llama cloruro de sodio, pero mineralógicamente la conocemos como halita, ¿ya? La silvita y la fluorita, ¿ya? También son haluros. Es interesante porque la silvita está combinada con la plata, la fluorita no recuerdo con qué, y en el caso de la halita está combinada con el cloro, ¿cierto? Que es un gas. Entonces el cloro, que es un gas venenoso, al combinarlo con un metal, que es el sodio, tenemos un elemento que es indispensable para la vida, que es la sal. Interesante. Los nitratos y boratos. Los nitratos y boratos también son grupos menores, son menos extendidos que los carbonatos, se encuentran en concentraciones locales de depósitos salinos. Se encuentran en concentraciones locales de depósitos salinos. O sea, por ejemplo, en salares. Por ejemplo, el bórax y el nitro, como le llaman los colombianos, ¿cierto? Al salitre. Le dicen el nitro al salitre. Entonces también el salitre lo encuentro en los salares, ¿cierto? Del norte de Chile, Bolivia y el sur de Perú. Tenemos salares. Los fosfatos, cuya mayor parte se halla en forma de apatito, ¿ya? El apatito, que es un fosfato cálcico con flúor y cloro. Entonces el apatito es un fosfato cálcico con flúor y cloro, que es un fosfato. Los demás son muy raros, ¿ya? Entonces el principal fosfato es el apatito. El salitre es nitrato de sodio, ¿ya? Nitrato de sodio. También está el nitrato de amonio, que es un salitre, más bien dicho, un nitrato artificial, nitrato de amonio, que es uno de los componentes principales, ¿cierto?, del ANFO,
que es uno de los explosivos más utilizados en la minería. Principales minerales de la corteza terrestre. Bueno, ya sabemos que los principales son los silicatos y los óxidos, ¿cierto? De hecho, los elementos principales de la corteza terrestre es el sílice y el oxígeno. Por lo tanto, es natural que los minerales más abundantes de la corteza terrestre sean silicatos y óxidos. Y dentro de los silicatos tenemos los feldespatos también, que son los que ocupan el principal lugar dentro de los silicatos. ¿Ya? Si yo agrando esa imagen, a ver, déjame ver cómo puedo agrandar esto. No sé cómo agrandarlo, a ver. ¿Cómo lo agrando? Bueno, ustedes lo pueden agrandar en acá, ver. Voy a ver si se puede agrandar ya. Pues no me deja agrandar así como yo quiero. Pero ustedes lo pueden agrandar en clase, perdón, en clase en la casa, y van ahí pueden ver las características como el olivino, ¿ah? Como en la hornablenda, como en la moscovita, son buenas fotos, la plagioclasa, el cuarzo, ¿ya? La sal común, la alita, la pirita y no sé qué dice ahí abajo. Entonces los silicatos más los óxidos constituyen el 75% de la corteza terrestre. Los silicatos más los óxidos constituyen el 75% de la corteza terrestre. Los feldespatos de sodio, calcio y potasio, el 60%, ¿ya? Y de ese 60% tenemos principalmente las plagioclasas, un 45%, ¿ya? Que es la plagioclasa, es el feldespato sódico, ¿ya? Feldespato sódico, dentro de las feldespatos son las plagioclasas. Entonces los feldespatos ocupan el 60% de la corteza terrestre, parece, ¿ya? O sea, son los principales silicatos, ya que son los constituyentes primarios de las rocas ígneas, ya los feldespatos. Los feldespatos son los constituyentes primarios de las rocas ígneas junto con el cuarzo. También tenemos minerales fundamentales, podemos llamarlos así, minerales fundamentales de las rocas. Entonces, así como tenemos rocas magmáticas o ígneas, tenemos rocas sedimentarias y rocas metamórficas. Y dentro de este grupo de rocas hay minerales que son clave, ¿ya? Entonces, a eso le llamamos minerales fundamentales. Por ejemplo, en las rocas ígneas tenemos el cuarzo, feldespatos, micas, augita, hornblenda, olivino y óxidos de hierro. Esos son los constituyentes principales de las rocas magmáticas o ígneas: cuarzo, feldespatos, micas, augita, hornblenda, olivino y óxidos de hierro. Por eso cuando se degrada y se oxida las rocas ígneas, como la monzonita cuarcífera o el granito, se tiende a formar arcilla de color rojiza, porque abunda, ¿cierto?, el óxido de hierro. En las rocas de metamorfismo regional, en general las rocas metamórficas, ¿cierto?, tienen actinolita, andalusita, asbesto, clorita, epídota, granate, cianita, hornblenda, serpentina y talco. Entonces esos son los minerales fundamentales de las rocas metamórficas: actinolita, andalusita, asbesto, clorita, epídota, granate, cianita, hornblenda, serpentina y talco. ¿Ya? El asbesto, ustedes sabrán que antes construían para hacer muros livianos, ¿cierto? Techos, los llamados pizarreños, con asbesto, pero eso es muy venenoso, ¿ya? Se aspira y puede provocar cáncer a los pulmones, es muy venenoso. Y ahí tenemos al final la fórmula del talco, ¿cierto? Que es una fórmula bien compleja, ¿ya? Entonces todos esos son los minerales eh, más abundantes de las rocas metamórficas. Terminamos con cianita, ¿cierto? Hornblenda, serpentina y talco. Y las rocas sedimentarias tienen
también varios minerales fundamentales que son el cuarzo, los feldespatos. Es natural que esté el cuarzo y el feldespato porque son muy difíciles de degradar, entonces alcanzan a durar, ¿cierto? Imagínense que el cuarzo viene de los magmas, ¿cierto? De la cordillera, y finalmente se transforma en sedimento, ¿cierto? Cuando se meteoriza y finalmente esos sedimentos cementan formando rocas y aún permanece el cuarzo y el feldespato, ¿ya? Por miles de años sigue ahí incólume el cuarzo y el feldespato. Dentro del feldespato, la más abundante es la plagioclasa, también está la caolinita, que tiende a formar la arcilla, la calcita, el corindón, dolomita, hematita, yeso, anhidrita y alita. ¿Ya? También tengo esos minerales que son propios de las rocas sedimentarias: calcita, corindón, dolomita, hematita, que es un óxido de hierro, yeso, anhidrita y alita, ¿ya? La sal común. La actinolita es un clinoanfíbol, ¿ya? La actinolita es un clinoanfíbol que se presenta en cristales alargados o fibrosos. La andalusita es un silicato frecuente en contactos de granitos con pizarras arcillosas. El asbesto, de fibras duras y rígidas, es una serpentina de múltiples usos. La clorita es un filosilicato que se diferencia de las micas porque es inelástico, la clorita. El granate es un nesosilicato cúbico y muy duro, el granate. También una piedra semipreciosa, de color rojizo. ¿Ya? La cianita es un silicato triclínico que con la andalusita y la sillimanita constituyen un sistema polimorfo. La serpentina es un filosilicato como la clorita que puede ser fibrosa u hojosa. ¿Ya? Estamos hablando de la serpentina. El talco, por su parte, es un filosilicato monoclínico de origen secundario gracias a la alteración de algunos silicatos ferromagnesianos. ¿Ya? Chiquillos, por hoy día lo vamos a dejar hasta acá nomás. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas? No sé si se han dado cuenta, pero las pruebas son la otra semana, si no me equivoco. Vayan Sí. mirando el calendario cuando son las pruebas. Chao, nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós, adiós.